Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Soy el profesor Eric y en este caso continuaremos avanzando sobre lo que ya habíamos hablado acerca de la poesía. En este caso hablaremos de las obras poéticas de autoras y autores bolivianos. ¿Están listos? Comencemos. Pues bien, vamos a iniciar con nuestro tema. En este caso vamos a hacer una especie de punteo de lo que vamos a desarrollar. En primera instancia vamos a hacer una introducción acerca de lo que viene siendo la poesía desde la perspectiva de algunas personas, pero también vamos a referir algunos conceptos que ya habíamos visto en las clases anteriores, teóricos, y finalmente nos vamos a adentrar en lo que son los poetas bolivianos. Bien, y para todo esto les invito a que vean el siguiente video. La poesía es un tipo de arte escrito en el que pueden expresar distintos sentimientos o pensamientos, en mi opinión. Un autor que puedo recordar es Edgar Allan Poe. La poesía para mí es una forma de expresar los sentimientos que una persona lo tiene reprimido y a través de esos versos es como se va desenvolviendo o diciendo el sentimiento o expresando el sentimiento que no puede decirlo de forma directa a tal persona, pero lo hace en versos. Y pues un texto de poesía que he leído recientemente, el cual titulaba es Las consecuencias de decir te quiero, en las cuales se expresan las etapas del amor, el procedimiento que pasamos varios de los jóvenes. Para mí la poesía son obras artísticas llenas de sentimiento, formas de ver las cosas, por ejemplo, la vida, la muerte, incluso el amor. Un autor que me gusta bastante fue Edgar Allan Poe. Un día tuve un libro de él y pude leer bastantes poesías, pero la que más me gustó fue La del Cuervo, una poesía en serio muy adictiva de leer. Podría repetirla muchas veces. Es un texto de la cual mayormente expresas lo que sientes. Mayormente las poesías que encontramos son románticas o tal vez encontramos de experiencias pasadas. Bien, después de esa pequeña introducción acerca de lo que pensamos de la poesía y de algunos autores que han sido mencionados, vamos a hablar un poco acerca de lo que ya deberíamos tener comprendido a estas alturas. Deberíamos saber en primera instancia que no es lo mismo hablar de poesía que hablar de poema. Son dos conceptos diferentes, a veces los confundimos, los mezclamos, los intercambiamos y no son lo mismo. Habíamos dicho, apoyándonos en este autor Octavio Paz, que la poesía es algo así como la esencia inmanente, mientras que el poema es la obra material o la construcción que realiza un poeta. Del mismo modo, habíamos dicho que para leer un poema de una forma más o menos correcta, deberíamos enfatizar por lo menos tres aspectos. Primero, definir cuál es el yo poético, es decir, como habíamos dicho alguna vez, la persona que habla en el poema. Luego, saber cuál es el tema o tópico, es decir, de qué nos habla el poema. Y finalmente, analizar hasta donde nos sea posible el verso como tercer aspecto. Habíamos dicho que cuando hablamos de verso, forzosamente tenemos que empezar a hablar de métrica, y eso es un concepto también un poquito amplio para desarrollar. Luego, otra cosa que debemos recordar y debemos tratar de hacer lo mejor posible es tener un grupo de pautas para la interpretación de nuestro poema. Y habíamos dicho también, interpretar no es recitar, no es salir al escenario y tratar de declamar el poema. Interpretar es darle un sentido, cargar de un sentido al poema a través de la interacción entre el texto y el lector, entre el mundo literario que es creado por el autor y la experiencia personal del sujeto lector. Para tener estas pautas nos podemos regir por cuatro aspectos. El primer aspecto, habíamos dicho, es el aspecto de la comprensión. La comprensión se refiere a lo que hemos mencionado antes, el yo poético, el tópico, pero también la estructura. Luego tenemos que hablar de la agrupación de campos semánticos. Tenemos que hablar de cuáles son los temas que se van englobando en el poema que vamos leyendo y los vamos a ir marcando seguramente con un lapicito, con un color para ir uniendo estos campos semánticos. Luego vamos a hablar de las palabras clave, que son las que de alguna manera le dan el sentido más profundo al poema. Y finalmente, casi como una parte estética, vamos a identificar los recursos literarios, es decir, las figuras literarias o los tropos. Bien, hasta ahí deberíamos tenerlo ya muy bien definido. Ahora hablemos un poco de los poetas bolivianos.
Si nosotros revisamos la historia de la literatura boliviana, seguramente vamos a encontrar infinidad de nombres de poetas bolivianos, tomando en cuenta desde la fundación de la nación o inclusive en algún momento de algunos otros escritores que estuvieron en este territorio en el tiempo en que todavía no se llamaba Bolivia, pero que también produjeron textos que serían literarios. De cualquier manera, es importante que recordemos a algunos de estos autores, que recordemos a algunos de estos nombres, y en esta ocasión sería importante que destaquemos más aún a las escritoras, es decir, a aquellas personas del sexo femenino que han producido literatura y que muchas veces no han recibido la atención que se merecían. En este sentido tenemos una pequeña lista, vamos a revisar algunos nombres. Tenemos, por ejemplo, destacan entre los poetas de principios de la época republicana inclusive, Adela Zamudio, tenemos a Yolanda Bedregal, tenemos a María Josefa Mujía, y ya entre los varones tenemos a Ricardo Jaimes Freire, Gregorio Reynolds, Eduardo Mitre, sobre todo Jaime Sáenz, como ya habíamos hablado de él en una clase anterior. Esos serían los autores, digamos, canónicos, aquellos que siempre se han leído y seguramente siempre se van a leer de la literatura boliviana y sobre todo de la poesía boliviana. Pero ¿qué pasa en el mundo más o menos contemporáneo? ¿Qué es lo que ha pasado a partir de la mitad del siglo XX hacia acá? Tenemos otros nombres que son importantes. Vamos a mencionar seguramente a Humberto Quino, vamos a mencionar a Juan Carlos Orihuela, Matilde Casasola, Alcira Cardona y también, muy importante, Blanca Vitúter. Estos autores han sido importantes en el último tiempo para poder entender cómo ha evolucionado la literatura boliviana de los autores canónicos a los autores relativamente contemporáneos. Ahora, para hacer un análisis ya más adentrado en lo que es nuestra poesía, nuestra escritura, nuestra literatura como bolivianos, vamos a leer también en parte un poema de Adela Zamudio. Pues bien, jóvenes y señoritas, vamos ahora a empezar el análisis ya centrándonos en la poesía boliviana. Y en esta ocasión vamos a hablar de una poeta muy importante, vamos a hablar de Adela Zamudio. Vamos a seleccionar para este caso el poema Nacer Hombre, pero como es un poco extenso nos vamos a centrar solo en algunas estrofas, ¿ya? Bien, ahora hablemos un poco de la parte de la comprensión. Para la comprensión habíamos dicho que en primera instancia debemos saber cuál es el yo poético, cuál es el tópico y cuál es la estructura. Bien, respecto al yo poético, si leemos el texto, o por lo menos el texto que hemos seleccionado, van a notar que existe una clara identidad de género. Es una voz femenina que está de alguna manera haciendo o buscando que exista una equidad en favor de su género en contra del género masculino que siempre ha sido privilegiado históricamente, ¿no es cierto? En este caso podríamos definir el yo poético como el de una voz femenina que de algún modo trata de recuperar los derechos para las mujeres. Bien, ahora, hablando del tópico, como decíamos, el tema de fondo siempre es la búsqueda de la equidad de género y lo podemos ver al revisar las 6 estrofas. Como les decía, en este momento quizá no lo vamos a poder hacer. Hablemos un poco de la estructura. Habíamos dicho que un poema siempre va a tener estructuras en base a versos y estrofas. En este caso, si hacemos el conteo, van a notar que son dos formas diferentes. Normalmente deberían ser iguales, ¿no es cierto? Deberían ser la misma cantidad de versos en cada estrofa, pero en este caso, el primer verso y el sexto verso tienen una cantidad diferente de estrofas. En la primera estrofa tenemos 7 versos, mientras que en la última estrofa tenemos solamente 6. ¿Eso qué significa? Que estamos ante una estructura que no es simétrica, que no es igual. Si hacemos la medición por sílabas, también se van a dar cuenta que existen versos que tienen hasta 8 sílabas o inclusive 9 y hay otros versos que solamente tienen 4 sílabas. ¿Eso qué significa? Que estamos tratando de una estructura que podría entenderse como de verso libre. No es una estructura cerrada como la que habíamos visto en la otra clase, no son octosílabos, dodecasílabos, no está medido así de manera muy específica, sino que cada verso puede tener una medida diferente. Hablamos entonces de verso libre si decimos la estructura. ¿Qué más debemos analizar? Tenemos que hacer un estudio de las palabras clave. Si se fijan bien, las palabras clave son aquellas que de alguna manera están buscando referir la desigualdad entre géneros. En este caso, cuando dice cosas como inepto, cosas como fatuo, ¿no es cierto? Está haciendo calificativos del género masculino y no lo está haciendo en términos de agresión, sino en términos de decir que a pesar de tener errores, las personas que integran el género masculino tienen privilegios, en tanto que las personas del género femenino no los tienen. Ahora, hay una variación en cuanto al discurso entre la primera y la última estrofa. La primera estrofa, si se fijan ustedes, es un poco distante, es casi una descripción de lo que está pasando. Está mirando como de lejos, se podría decir, lo que ocurre en un cierto escenario social.
mientras que en la última le está hablando directamente a un tú. Ese tú, en este caso, viene siendo el hombre, ¿no? El género masculino, en este caso. Como dice, o mortal privilegiado, que de perfecto y cabal gozas seguros de nombre, para ello que te ha bastado nacer hombre. Hay una contraposición, si se fijan. En este caso tenemos otros adjetivos. Tenemos el adjetivo perfecto y el adjetivo cabal. Si ustedes se fijan, son adjetivos negativos contra adjetivos positivos, en este caso. De alguna manera está diciendo que en realidad las personas de este género pueden tener estos defectos, pero a pesar de tener esos defectos, están caracterizados como personas que tienen todos estos aspectos positivos. ¿Y por qué enfatiza ella? Dice, la única razón para que esto se haya dado así es por haber pertenecido al género masculino. Ese sería el fondo o trasfondo del poema. De alguna manera está diciendo que no hemos ganado esos privilegios, sino que simplemente los tenemos de hecho porque hemos nacido en ese género, ¿no? Finalmente, vamos a hablar ahora un poco de la estructura de las construcciones de campo semántico. La segunda estrofa del poema tiene una particularidad. Nos habla acerca del tema o del tópico de la escritura. Y habíamos dicho que cuando varias palabras apuntan a un solo tema, eso es un campo semántico. ¿Cómo podemos identificar eso? Cuando encontramos palabras como versos, escribe, suscribe, poeta, seguramente vamos a notar algo en común. Todas estas palabras tienen algo que ver con la escritura, en este caso la escritura literaria. Si nosotros reunimos todas estas palabras, tendríamos que decir, ¿cuál es su campo semántico? Su campo semántico es la escritura. ¿Y por qué es importante esta estrofa? Porque al mismo tiempo que está hablando de la recuperación de los derechos para las mujeres, está hablando de cómo debería ser la visión de un poeta. Está diciendo que la visión del poeta también debería ser una visión femenina y no solamente una visión masculina. Bueno, hasta este punto hemos podido hacer un análisis respecto a la obra y en este caso el poema Nacer Hombre de Adela Zamudio. Pues bien, jóvenes y señoritas, ha sido una clase muy interesante, hemos aprendido mucho más acerca de la poesía, hemos aprendido que existen muchos niveles de análisis que podemos hacer nosotros al leer un poema, pero sobre todo hemos aprendido que existen muchas autoras y autores bolivianos que son importantes, que han sido reconocidos en el plano nacional, en el plano latinoamericano y también en el mundial, pues algunos de ellos han sido traducidos a muchos idiomas. Eso es importante porque debemos saber y reconocer, además de estar orgullosos, que los bolivianos producimos literatura y no solamente la consumimos. Ahora los invito a que puedan ampliar aún más sus aprendizajes consultando los libros de aprendizaje del Ministerio de Educación con los cuales podrán desarrollar aún más el tema. Soy el profesor Eric y les invito a que estemos otra vez en la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.